Hola a todos y bienvenidos al Rinconcito de Dios. Si les gusta lo que escuchan, no olviden darle like y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras reflexiones. Claro. Hoy nos adentramos en una de esas historias bíblicas que, a pesar de ser antiguas, todavía tienen mucho que decirnos. Sí, La historia de Sodoma y Gomorra. exacto. Y es que estas historias no son solo relatos del pasado, Ujú, son lecciones que nos pueden ayudar a entender mejor nuestro presente y a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. completamente de acuerdo. Sí. Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por su riqueza y fertilidad. Uf, La Biblia las compara con el jardín del Edén. imagínate. Imagínense, un verdadero paraíso terrenal. Wow. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ahí está la cuestión. ¿Por qué estas ciudades, a pesar de tenerlo todo, terminaron siendo destruidas por Dios? Bueno, la Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra estaban llenas de maldad y pecado. Ajá. Sus habitantes se habían alejado de Dios y sus acciones eran un desafío constante a su voluntad. Es impactante pensar cómo la abundancia y la prosperidad, en lugar de llevarlos a la gratitud Claro. y a la bondad, Sí. los condujeron a la perdición. A la perdición, me pregunto cuáles eran esos pecados que provocaron la ira de Dios. La Biblia no nos da una lista detallada de todos los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra, Ya. pero nos da pistas a través de diferentes pasajes y profetas. ¿Cómo? ¿Cuál? Por ejemplo, Ezequiel describe los pecados de Sodoma como la soberbia, Ajá. la gula, la ociosidad, la falta de compasión y la injusticia. O sea, que no se trataba solo de acciones individuales, No. sino de una sociedad entera que se había corrompido, ¿verdad? Exactamente. Era una sociedad donde la riqueza y el materialismo habían nublado la visión de lo que realmente importa. Se habían olvidado de Dios y de su prójimo. Y por supuesto no podemos olvidar la mención de la sodomía como uno de los pecados de estas ciudades. Claro. Podríamos profundizar un poco más en este tema. Claro, en el relato bíblico, dos ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot, sobrino de Abraham, quien les ofrece refugio en su casa. Wow. Pero los hombres de la ciudad, al enterarse de la presencia de los extranjeros, ¿Sí? rodean la casa de Lot y exigen que se los entreguen para abusar de ellos. ¡Qué terrible! Imagínate. Es impactante pensar en la falta de respeto y la violencia que estaban dispuestos a ejercer. Exacto. Este pasaje se ha interpretado como una muestra de que la homosexualidad era uno de los pecados que caracterizaban a Sodoma y Gomorra. Entiendo. Y aunque la Biblia nos explaya en detalles, este episodio nos da una idea de la gravedad de la situación. Ahora entiendo mejor por qué la historia de Sodoma y Gomorra ha tenido tanta resonancia a lo largo de la historia. Claro. Es una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de vivir una vida recta. Precisamente es una historia que nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras decisiones y sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás y a nosotros mismos. Y hablando de decisiones, siempre me ha llamado la atención la historia de Lot. Siendo un hombre justo, ¿cómo es que eligió vivir cerca de Sodoma sabiendo la mala reputación que tenía? Es una pregunta interesante. La Biblia parece indicar que Lot se sintió atraído por la fertilidad y la riqueza de la región. Ya veo. Es como si la promesa de una vida próspera lo hubiera cegado al peligro moral que representaba vivir tan cerca de Sodoma. Es curioso cómo a veces nos dejamos seducir por las apariencias y olvidamos lo que realmente importa. ¿Es verdad? ¿Y qué sucedió con Lot una vez que se estableció cerca de Sodoma? Bueno, ¿Logró mantenerse fiel a sus principios o terminó siendo absorbido por la maldad que lo rodeaba? lamentablemente la historia nos muestra que con el tiempo Lot fue cediendo a la influencia de Sodoma, se integró a su sociedad, llegó a ser un ciudadano prominente, pero a un alto costo. ¿Te refieres a que perdió su integridad? Exactamente, la historia de Lot nos muestra cómo la cercanía al pecado puede ir corrompiéndonos poco a poco, incluso sin que nos demos cuenta. Al principio puede que nos mantengamos firmes en nuestros principios, pero si no tenemos cuidado la influencia del entorno, puede ir desgastando nuestra resistencia hasta que terminemos cediendo a la tentación. Es cierto. Y lo que es más triste, esa corrupción no solo afecta nuestras acciones, sino que también puede distorsionar nuestro juicio moral. Tienes razón, hay un episodio en la historia de Lot que siempre me ha impactado. Sí. El momento en que ofrece a sus propias hijas a la turba que rodea su casa. Sí. Es terrible. ¿Cómo puedo llegar a tal punto? Es una escena que nos muestra la profundidad de su degradación moral. Lot, en su desesperación por proteger a los ángeles, termina sacrificando a sus hijas. Es una decisión impulsada por el miedo y la presión del entorno, pero que nos revela hasta dónde puede llevarnos la influencia de la maldad si no nos mantenemos firmes en nuestros principios. Es un recordatorio escalofriante de que a veces las situaciones extremas pueden llevarnos a tomar decisiones que jamás hubiéramos imaginado.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Nos dice que somos seres frágiles, vulnerables a la tentación y al pecado, que incluso aquellos que consideramos justos como Lot pueden caer en la trampa si no se mantienen cerca de Dios y de su palabra. Es una llamada de atención para no confiarnos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Claro. Necesitamos la guía y la protección de Dios para no sucumbir ante la presión del entorno. Exactamente, no podemos enfrentar la batalla espiritual, solos necesitamos la ayuda de Dios, la compañía de otros creyentes y la fortaleza que nos da la oración y la meditación en la palabra de Dios. Y hablando de la ayuda de Dios, es importante recordar que a pesar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios también mostró su misericordia. Sí. Lot y sus hijas fueron salvados de la destrucción. Exacto. Un recordatorio de que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Así es, la historia de Lot nos muestra que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la protección divina pueden abrir un camino de redención incluso en las circunstancias más difíciles. Es un mensaje de esperanza que nos anima a no perder la fe, incluso cuando nos encontremos en medio de la oscuridad. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, la historia de Lot también nos habla del poder de la intercesión. Recordemos que Abraham, al enterarse del plan de Dios de destruir Sodoma y Gomorra, intercedió por Lot y su familia, rogándole a Dios que les perdonara la vida. Es verdad. Es un ejemplo conmovedor de cómo la oración y la preocupación por los demás pueden tener un impacto real en la vida de las personas, abriendo puertas para que la gracia de Dios obre en sus corazones. Es una invitación a orar por aquellos que amamos, por aquellos que se han alejado de Dios, por aquellos que están en peligro. Nuestras oraciones pueden ser un instrumento para que la luz de Dios llegue a los lugares más oscuros. Es cierto, a veces olvidamos el poder que tiene la oración para transformar vidas y para acercar a las personas a Dios. Sí. Y para conectar con el presente, es importante reconocer que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el presente. Vivimos en un mundo donde a menudo se exaltan los mismos valores que llevaron a la destrucción de esas ciudades. El materialismo, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la búsqueda desenfrenada del placer. Totalmente, y es que a veces, al mirar nuestro alrededor, es inevitable hacer un paralelismo con Sodoma y Gomorra. Es cierto. La historia de Sodoma y Gomorra nos llama a la reflexión. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos construyendo una sociedad que honra a Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a sus mandamientos? ¿O estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de esas ciudades? Son preguntas que debemos hacernos con sinceridad y que nos desafían a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece haberse olvidado de Dios y de su voluntad. Exactamente, la historia de Sodoma y Gomorra nos invita a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser portadores de esperanza en un mundo que a veces parece dominado por el egoísmo y la desesperanza. Y para terminar esta segunda parte de nuestro análisis, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que reflexionen sobre la historia de Lot. ¿Qué podemos aprender de sus errores y de su redención? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia a nuestras propias vidas? Son preguntas que nos ayudarán a profundizar en el mensaje de Sodoma y Gomorra y a descubrir su relevancia para nuestro presente. Los invitamos a que nos acompañen en la última parte de nuestro análisis, donde exploraremos las lecciones que podemos extraer de esta historia para vivir una vida plena y significativa en el presente y prepararnos para el futuro. De regreso en el rinconcito de Dios para concluir nuestra profunda inmersión en la historia de Sodoma y Gomorra. Hemos reflexionado sobre el pecado, la justicia de Dios. Sí. Y su infinita misericordia. Exacto. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas hoy? Esa es la pregunta clave. Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas y tentaciones en el mundo actual. Exacto. La historia nos invita a hacer un examen de conciencia. Vivimos una vida que agrada a Dios, contribuimos a una sociedad justa y compasiva, o nos dejamos arrastrar por la indiferencia, el egoísmo y la corrupción que nos rodea. Recordemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue precedida por una decadencia moral, un alejamiento de Dios, y sus mandamientos, la riqueza y la abundancia, en lugar de ser una bendición, se convirtieron en una maldición, alimentando la soberbia, la gula, la ociosidad y el desprecio por los más débiles. Y es que a veces en nuestra sociedad moderna, con su énfasis en el materialismo y el placer inmediato, podemos ver reflejados algunos de esos mismos patrones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una realidad que debemos reconocer. La verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la búsqueda de Dios. Y el servicio al prójimo, cuando nos alejamos de Dios y nos centramos solo en nosotros mismos, nos volvemos vulnerables al pecado y sus consecuencias.
La historia de Lot ilustra perfectamente esa vulnerabilidad. A pesar de ser considerado un hombre justo, se deja corromper por la maldad que lo rodea, perdiendo su integridad y su fe. Su experiencia nos advierte sobre la influencia sutil pero implacable del entorno si no somos cuidadosos. Si no nos aferramos a nuestros principios, podemos ser arrastrados por la corriente y terminar adoptando valores y comportamientos que van en contra de nuestra conciencia. Por eso es crucial rodearnos de personas que nos fortalezcan en nuestra fe, que nos inspiren a vivir rectamente y nos ayudan a resistir la tentación. También es fundamental nutrir nuestra vida espiritual a través de la oración, la lectura de la Biblia y la participación en una comunidad de fe. Así es la vida cristiana, es una batalla constante contra el pecado. Necesitamos la ayuda de Dios, la compañía de otros creyentes y la fortaleza que nos da la palabra para mantenernos firmes en el camino correcto. Pero también es importante recordar que Dios, a pesar de nuestra fragilidad y nuestros errores, nunca nos abandona. Siempre está dispuesto a perdonarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Exactamente, la historia de Sodoma y Gomorra, a pesar de su dramatismo, también nos habla de la infinita misericordia de Dios, la salvación de Lot y sus hijas. Nos recuerda que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y buscan su protección. Y no podemos olvidar el poder de la intercesión, Abraham. Al interceder por Lot y su familia nos enseña la importancia de orar por los demás, de llevar sus necesidades ante Dios y confiar en su amor y compasión. Nuestras oraciones pueden ser un instrumento poderoso para que la gracia de Dios obre en el mundo y en el corazón de las personas. En definitiva, la historia de Sodoma y Gomorra es una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas y a tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Es un llamado a construir un mundo más justo y compasivo, donde prevalezcan los valores del amor, la solidaridad y el servicio al prójimo. Una historia antigua con un mensaje eterno, una advertencia sobre los peligros del pecado y una promesa de esperanza para aquellos que buscan la redención. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Sodoma y Gomorra. Esperamos que estas reflexiones les hayan sido de utilidad. No olviden suscribirse a El Rinconcito de Dios para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.